Hola, buenas tardes. Soy Carolina Cisneros Aguirre. En el video de hoy voy a contestar las preguntas de la asignación de Historia Universal Contemporánea. Describiré las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, tuvo una serie de consecuencias significativas tanto a nivel mundial como regional. Estas son algunas de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pérdida de vidas humanas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia, con estimaciones que sitúan el número de muertos entre 70 y 85 millones de personas, incluyendo civiles y militares. Las pérdidas humanas afectaron a casi todas las naciones involucradas, dejando un impacto duradero en las sociedades. Destrucción y devastación. La guerra provocó una enorme destrucción material en Europa y en otras partes del mundo. Ciudades enteras fueron arrastradas por los bombardeos, los combates terrestres y el uso de armas nucleares. La infraestructura, las viviendas, las fábricas y los recursos naturales fueron severamente afectados. Desplazamiento de población. Millones de personas fueron desplazadas durante la guerra, ya sea por la persecución política y racial, por los bombardeos o por la ocupación militar. Se produjo un éxodo masivo de refugiados y desplazados internos que generó crisis humanitarias y tensiones sociales en muchas partes del mundo. Cambios territoriales y reconfiguración política. La guerra llevó a cambios significativos en las fronteras y en la configuración política de muchas naciones. Alemania fue dividida en dos estados. La Unión Soviética anexó territorios en Europa del Este y se establecieron nuevos países como resultado del colapso de los imperios coloniales europeos. Emergencia de superpotencia. Después de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias rivales. La Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica y rivalidad ideológica entre ambos países, definió gran parte de la política mundial durante las décadas siguientes. Creación de organizaciones internacionales. La Segunda Guerra Mundial llevó a la fundación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, ONU, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, con el objetivo de promover la paz, la seguridad y cooperación entre las naciones. Conciencia sobre los derechos humanos. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como el Holocausto. Conciencia sobre los derechos humanos. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como el Holocausto y los crímenes de guerra, generaron una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos a nivel mundial. Esto lleva a la adopción de la conciencia sobre los derechos humanos. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como el Holocausto. Conciencia sobre los derechos humanos. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como el Holocausto.
y los crímenes de guerra generaron una mayor conciencia y preocupación conciencia sobre los derechos humanos. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como el Holocausto, y los crímenes de guerra generaron una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos a nivel mundial. Esto llevó a la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948. Estas son algunas de las muchas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La guerra tuvo un impacto profundo en todos los aspectos de la sociedad y dejó un legado duradero en la historia del siglo X. ¿Qué fue la Guerra Fría y cuál fue ¿Qué fue lo que provocó la Guerra de Corea y la Revolución Cubana? La Guerra de Corea se desencadenó por una serie de tensiones políticas y divisiones ideológicas en la península coreana después de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Cubana fue un proceso político y social que llevó al derrocamiento del dictador cubano Fulgencio Batista y al ascenso al poder de Fidel Castro. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la guerra a Afganistán? Combatir a los terroristas de Al-Qaeda responsables de los ataques 11-S- y el régimen talibán que los había acogido.